Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, el tema que vamos a abordar en esta sesión es el tema de uveitis. Listo. Entonces, como generalidades de la uvea está conformada pues por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y el iris es aquel pues que controla la cantidad de luz que se transmite al interior del ojo mediante cambios del tamaño pupilar. Entonces, la vascularización del iris procede de las arterias ciliares anteriores y las posteriores largas. Tiene una capa anterior que está formada por fibroblastos, melanocitos y colágeno. Y como podemos ver, también consta de unas crestas y unas criptas. Tiene una capa estromal, que es una capa intermedia que contiene fibroblastos también y melanocitos, y también colágeno. Y tiene una capa posterior que está compuesta por el músculo dilatador y el epitelio pigmentado. En cuanto al cuerpo ciliar, este se extiende desde la raíz del iris y se continúa con la coroides en la hora serrata. La parte anterior, también llamada pars plicata, cuenta de dos partes, también la pars plicata y también la otra posterior, que es la pars plana. Entonces, la pars plana cuenta con 70 proyecciones digitiformes que se conocen como los procesos ciliares. Tiene un estroma también que está compuesto por tejido conjuntivo fibroso, que es rico también en redes vasculares, melanocitos y haces de músculo liso. La acomodación en este caso se activa por un estímulo parasimpático que induce la contracción del músculo ciliar. Y como podemos ver, la coroides es el tejido vascular y pigmentado que forma la cubierta intermedia de la parte posterior del ojo. En esta imagen prácticamente sería esta pequeña línea delgada, y si hacemos un aumento en esta zona se vería más o menos así con estos vasos tortuosos aproximadamente. Se extiende desde la hora serrata hasta el nervio óptico y se adhiere a la esclerótica mediante bandas de tejido conjuntivo. Consta de cuatro capas: la lámina fusca, el estroma, la parte coriocapilar y la membrana de Bruch. Y la función principal es aporte de nutrición al epitelio pigmentario de la retina y las capas retinales externas. Esto pues participa mucho en la membrana de Bruch. Entonces, en cuanto a la uveitis como tal, como su nombre lo indica, es inflamación de la uvea. Entonces, se conoce como uveitis anterior, también como una iritis o iridociclitis, que a pesar de que pues, se inflaman diferentes estructuras, en la práctica clínica, tanto la iritis como la iridociclitis se tratan como iguales, por decirlo así. Con la intermedia y la posterior vamos a encontrar leucocitos en el humor vitrio y una corioretinitis activa. Sinónimos de esta: una vitritis, parsplanitis, coroiditis, retinitis o retinocoroiditis. Y con las panuveitis es la inflamación de todas las estructuras que les mencioné previamente: cámara anterior, humor vitrio, retina y o coroides. Entonces, esto es como digamos, como un abrebocas a todo lo que se vería más que todo, y las principales características clínicas de cada una de las uveitis. Entonces, por ejemplo, las de la uveitis anterior, veríamos células en cámara anterior, precipitados queráticos que, dependiendo también de la enfermedad subyacente que pueda estar causándolos, van a ser de tamaño pequeño. Si son de tamaño pequeño o en su defecto están ausentes, se conoce como una uveitis anterior no granulomatosa, y si son grandes, sería una granulomatosa. También con nódulos de iris y sinequias anteriores, periféricas y posteriores. Digamos que en correlación a todas las demás uveitis, la anterior es la que más se presenta, como podemos ver en estos porcentajes que nos indica la tabla del libro de Llano. Y estos son los términos más o menos que se les pueden atribuir como sinónimos: iritis, iridociclitis o ciclitis anterior. Con la intermedia, como les dije previamente, vamos a encontrar células en el vitrio, puede haber también envainamiento vascular retiniano periférico y exudados en la pars plana. Entonces, ¿qué otros nombres se le conoce? Como pars planitis, ciclitis posterior y vitritis. Y con la posterior también vamos a encontrar coroiditis, retinitis, retinocoroiditis, envainamiento vascular retiniano y papilitis. Entonces, ¿qué otros nombres se les conoce? Pues como les mencioné previamente acá: coroiditis, corioretinitis, retinocoroiditis, retinitis o neuroretinitis. Y la panoveitis, pues como su nombre indica, abarca todos estos términos y puede encontrarse todos estos hallazgos. No necesariamente todos, pero sí, sí afectación de todas las zonas mencionadas anteriormente. Comenzamos con la uveitis anterior. Entonces, la mayoría de los casos suelen ser idiopáticos, pero también, y para fines prácticos, decidí cómo abordarlo entre las uveitis anteriores infecciosas y las no infecciosas. Y pues como debido pues a la longitud del tema, no se va a abordar todas las uveitis, sino más que todas las principales, como las más frecuentes.
Entonces, por ejemplo, en este caso de las infecciosas, pues se hizo énfasis mucho en la parte de las herpéticas, pero recordemos que también que tuberculosis, sífilis y enfermedad de Lyme, que estas las vamos a mencionar prácticamente en todo el resto de las uveitis, también causan una uveitis anterior. Y con la no infecciosa, basta con la presencia del HLA-27 positivo, que es la principal causa en este contexto, y está asociada a varias enfermedades también, como artritis idiopática, o otras enfermedades que vamos a abordar posteriormente. ¿Listo? Y también existen también los síndromes de enmascaramiento, que son causados por neoplasias. Entonces, esto es como una clasificación alterna, pero en este caso donde se agrupan las granulomatosas de las no granulomatosas. Entonces, qué es lo que destaca de las granulomatosas? La sarcoidosis, un boca llena y jarada, una oftalmia simpática, pero estos grupos los vamos a ver también en las panuveitis. Y también en la no granulomatosa, pues vemos también cómo los otros hallazgos que pueden producir cada enfermedad, las que producen queratitis, escleritis, atrofia iridiana, las que van a producir un hipopión, las que van a estar acompañadas con artralgia. Entonces, cuál es el principal mensaje, por decirlo, de este esquema? En primer lugar, que un paciente que nos debute con una uveitis anterior, pues obviamente hay que extralimitarnos a preguntar sintomatología no solo ocular, sino también sistémica. Si ha habido artralgias, antecedentes de enfermedades reumatológicas, antecedentes neoplásicos, también pues incluso alteraciones en el tracto intestinal, como para enfocar, por decirlo así, y saber aproximadamente cuál sería la causa subyacente de esta uveitis. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la uveitis anterior? Entonces, primero que todo, es la forma aguda, que es la forma más frecuente. Como podemos ver, la forma aguda, pues ya la vimos, que es un cuadro de ojo rojo doloroso, fotofobia, células en cámara anterior, que se conoce también como Tyndall. En algunos casos podemos ver también la presencia de un hipopión, en otros casos no. Y el hipopión se asocia a la presencia más que todo de células blancas, no es como tal algo purulento, por decirlo así. Entonces, obviamente, cuando el paciente debuta con esto, como les dije previamente, debemos buscar la causa como tal, aunque pues recordemos que la parte idiopática es la forma más frecuente, también se debe hacer un tamizaje explorando las causas. Estos son como los síntomas que caracterizan a las uveitis anteriores. Recordemos que el dolor usualmente suele ser unilateral, pero no hay que descartar también que pueda presentarse de forma bilateral. Pero si se presenta de forma bilateral, usualmente empieza no es tan simultáneo, suele empezar un ojo y luego empieza el otro. Pero el dolor es brusco también. La fotofobia se presenta más que todo porque hay mucha dificultad, mucho espasmo ciliar, entonces no hay una buena acomodación. Hay enrojecimiento y también puede haber secreción acuosa. Y hay una variabilidad con la visión borrosa y la disminución de la agudeza visual, porque primero que todo depende de la intensidad de la inflamación y también depende de la enfermedad subyacente, especialmente si estamos hablando de enfermedades oculares. Entonces, estos son los hallazgos que podemos encontrar a la biomicroscopía. Por ejemplo, una congestión ciliar, aquí vemos una hiperemia periquerática que puede estar en algunos casos en uveitis crónicas o también dependiendo de la causa subyacente, en algunos casos de uveitis anterior. Este es un espasmo ciliar que también esto predispone a la formación de sinequias posteriores, por eso pues parte del tratamiento es la atropina o sus efectos dilatadores para prevenir la formación de estas sinequias. Este es el hipopión, que es un exudado blanquecino, también pues como les dije previamente es la presencia de células inflamatorias en la parte anterior de la cámara anterior. Y hay una característica que nos puede diferenciar una causa subyacente, por ejemplo, que si este hipópion se va a desplazar según la posición de la cabeza del paciente, podemos pensar que esta uveitis anterior está asociada a una enfermedad de Behçet. Y estos son los precipitados queráticos, que son depósitos en el endotelio corneal, también son células inflamatorias. Puede haber unos patrones también que orienten a una causa subyacente o pueden presentarse de forma difusa. Por ejemplo, en la uveitis de Fuchs son difusos, pueden ser pequeños en las uveitis anteriores agudas y lo que les dije previamente, si son medianos a grandes, estamos hablando de un patrón granulomatoso. Y si son muy grandes, incluso llegan a confluir, forman este patrón que se conoce como patrón de grasa de carnero. Entonces, aquí les traigo también lo que es la presencia de células en la cámara anterior o el Tinder. Incluso pues el fondo de esta diapositiva también aquí está reflejando la presencia de tres células. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas células y por qué es importante en el Tinder? Primero que todo es un marcador de actividad inflamatoria. Dependiendo de la cantidad de células que se vean reflejadas, vamos a clasificarlo.
Esta graduación se hace gracias al grupo de la estandarización de la nomenclatura de Obeidis, que es el grupo SON en sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué es lo ideal para poder ver a estas células? Primero, unas de lámpara de hendidura a 1 milímetro por 1 milímetro y con una iluminación adecuada, preferiblemente delgada, angulada a 45 grados para poder ver la distribución de estos dos haces de luz. Entonces, idealmente se debe realizar antes de la dilatación pupilar porque en el momento de que se le pone un midriático, pues ahí puede haber liberación de los pigmentos hacia el humor acuoso. Entonces, dependiendo de la cantidad de células que se vean, vamos a definir como una graduación de la inflamación. Entonces, pues, y también vamos a decir cuántas cruces en teoría debería tener la cámara anterior. Entonces, si se ven menos de una célula, pues es 0 cruces. 0.5 cruces entre unas 5 células. Una cruz fue entre 6 a 15, dos cruces entre 16 a 25 y tres cruces entre 26 a 50 y cuatro cruces si son más de 50 células. Bueno, aquí pues les traía un video, pero pues lastimosamente no cargó, pero pues aquí de todas formas les dejo el link donde se enseña muy bien cómo se debería buscar el Tyndall también, incluso pues en parte de como por decir, como de la silueta o de la previsualización del video, se nos está mostrando unas células como tal. Entonces tenemos también la turbidez del humor acuoso, que en este caso se refiere a las proteínas en la cámara anterior, y esto se asocia a una alteración de la barrera hematoacuosa. Este también es un indicador de inflamación activa y implica también un riesgo de complicaciones a largo plazo y se debe evaluar según la dificultad para visualizar el iris cristalino. Así como el Tyndall tenía una clasificación, este también tiene una clasificación. Entonces aquí vemos una tabla también, que es también del grupo SON. Entonces, donde pues si no hay turbidez, pues es cero cruces. Una cruz es leve, dos es moderada, donde se logra detallar el iris y el cristalino. Tres es acusada, donde pues ya no se ven también ni el iris ni el cristalino. Y cuatro es intensa, pues donde ya pues no se logra ver todas las estructuras. Estos también son los otros hallazgos que podemos encontrar como los nódulos del iris y dependiendo de la forma de estos nódulos podemos determinar también qué otras etiologías pueden estar subyacentes. Por ejemplo, los nódulos de Coop, estos son estos de acá, están ubicados al borde pupilar y son puntos de formación de las sinequias posteriores. Tenemos los nódulos de Busaka, que están ubicados en el estroma del iris y son propios de las uveitis granulomatosas. Y tenemos nódulos grandes, que estos sí son propios de la sarcoidosis como tal. Y como podemos ver en esta imagen, que son estos diferentes puntitos que están ubicados en toda la parte del iris, se conocen como cuerpos de Russell o cristales del iris, que son depósitos de inmunoglobulina o en su defecto inmunocomplejos, y esto se asocia a uveitis crónica. También tenemos exudado fibrinoso, que están asociados a uveitis anteriores agudas graves y también HLA-27 positivo. Y pongamos un poquito de atención también en esta que es la atrofia del iris, que la atrofia del iris es propia de las herpéticas y dependiendo por decir algo, del virus, puede haber una atrofia difusa, como podemos ver acá, o una atrofia sectorial, que más tarde les mencionaré. Y también se caracteriza en el síndrome uveítico de Fuchs. Tenemos las sinequias posteriores, en este caso, como podemos ver, aquí se están formando y aquí se rompieron, que son adherencias entre el borde pupilar y la cápsula anterior del cristalino. Por eso es que se requieren los midriáticos para el tratamiento para prevenir la formación de estas sinequias o en su defecto romperlas cuando ya se han formado. Finalmente tenemos la heterocromía del iris que puede ser por dos cosas. Una, por una inflamación persistente, que como se presenta en el síndrome uvítico de Fuchs, o por la rubiosis del iris. En este caso, pues ya vemos la neovascularización. Y cuando hay rubiosis, eso es inflamaciones crónicas o también el síndrome uvítico de Fuchs. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta? La presión intraocular, que puede verse o aumentada por una obstrucción en el flujo de salida de la malla trabecular o disminuida. Y también el fondo de ojo para determinar la causa. Recordemos, y como vamos a ver posteriormente, existen uveitis posteriores o intermedias que van a debutar inicialmente como una uveitis anterior. Entonces, ¿qué pruebas complementarias se les deben pedir a estos pacientes? Como dijimos, la mayoría de las causas son idiopáticas en este contexto. Por lo tanto, la mayoría de pruebas van a ser negativas, sin que llegue a establecerse una causa como tal. ¿Cuándo no solicitar unas pruebas? Y eso es lo que pues, nos indica Kansky. Si hay hallazgos típicos, como les mencioné previamente, como los nódulos de Busaka, si el paciente pues, ya tiene una enfermedad subyacente, o en su defecto, como si hay un diagnóstico sistémico. Por ejemplo, si el paciente tiene una antecedente de sarcoidosis o si el paciente ya es HLA-27 positivo, y llega pues con estos síntomas, pues ya no es necesario pedir las pruebas porque ya sabemos qué es lo que está pasando.
Y este es el tipaje del HLA, pues no solo también es el B27, sino también otros tipos de tipaje, pero esto ya se hace un manejo conjunto con reumatología, también para determinar como las causas que puede estar asociado. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sabemos que la HLA-B27 puede estar asociada a una ovitis anterior aguda de tipo recibante, pero por ejemplo existen otros, como la HLA-B51 asociada a enfermedad de Behçet, o también en el síndrome de presunto histoplasma escolar o una oftalmia simpática. ¿Qué otras pruebas complementarias podemos solicitar? Serología sifilítica. La sífilis produce en sí una panoveitis, que ya vamos a ver cómo se manifiesta. Los niveles de ECA, que es de enzima convertidora de angiotensina, que sus valores son normales, son menos de 40 microgramos sobre litro, que van a revelarnos si están como riesgo elevados la existencia de una enfermedad granulomatosa. Hay que tener en cuenta que pues, esto puede verse alterado en varias situaciones. Por ejemplo, en niños van a presentar niveles más altos, por lo que obviamente hay que correlacionar. Y también se incrementa en pacientes que practican mucho ejercicio. Niveles de lisozima, que es una enzima que está en los polimorfonucleares y las lágrimas. Estos también se usan para enfocar sarcoidosis. BCG y PCR para determinar la cantidad de actividad inflamatoria. Un hemograma para determinar, bueno, si hay una leucocitosis, si hay una eosinofilia, eso nos determinaría de pronto estas uvitis es de origen parasitario. ANAS, útil más que todo en niños para ver si esta uvitis es asociada a una artritis idiopática juvenil. También de ANCAS, por si algo se pide si hay una uveitis anterior con escleritis o una queratitis ulcerativa periférica. En este caso solicitamos específicamente los de ANCAS y nos enfocaría una granulomatosis de Wegener. Sí, dependiendo también, si el paciente vive en una zona endémica, por ejemplo, en la parte de Norteamérica, pues, se hace el perfil para enfermedad de Lyme, brucelosis o leptospirosis. Pruebas para tuberculosis se enfocarían acá más que todo. Pues el libro de cáncer nos pide el cuantiferón TB, que es como la prueba de sangre, pero usualmente, pero también se recomienda el mantus, que es la PPD, que es la que se hace acá, y la serología de VIH. Entonces, ¿qué otras pruebas, más que todo sistémicas, se pueden determinar? Una radiografía de articulaciones sacroiliacas para determinar pues también a una sacroileitis. Recordemos que el HLA-B27 positivo está asociado a una espondilitis anquilosante. Y una radiografía de tórax, pues para determinar si el paciente presenta algunos hallazgos compatibles con sarcoidosis o una tuberculosis. Otras pruebas de imagen que podemos solicitar serían una ecografía si hay una miosis extrema, una opacidad de medios que no nos permita ver bien el fondo de ojo, una angiografía con fluorescina para confirmar alteraciones del segmento posterior o en su defecto una ultrabiomicroscopía si hay una hipotonía o en su defecto para determinar si hay un derrame coroideo como tal que pueda estar ocasionando toda esta uveitis. Entonces, este es como un resumen como tal de las pruebas de acuerdo a la enfermedad que se puede encontrar. Y, por ejemplo, hay otros aportes, pero en este caso son menos usados, como la paracentesis del humor acuoso, también, o la regina, perdón, esta sí se usa, o también como el T-spot, o dependiendo también, incluso en algunas ocasiones se piden hasta cultivos de vitro, pero eso ya es otro contexto, dependiendo también de la enfermedad que se puede estar asociando. Este es como un resumen también del diagnóstico como tal. Entonces, si el paciente nos debuta con una uveitis anterior y ya le solicitamos los exámenes, dependiendo de cómo le hayan salido, determinamos si es una uveitis infecciosa, ahí ya se hace el respectivo enfoque y un manejo multidisciplinario, o una no infecciosa. Y recordemos nuevamente que la mayoría son idiopáticas. Si no es infecciosa, pues aquí el algoritmo nos sugiere, bueno, veamos los estudios de radiografía de tórax. Entonces, si vemos linfadenopatías mediastinales, posiblemente puede estar asociada a una sarcoidosis, y ahí ya entra en conjunto con reumatología. Si está normal, bueno, puede ser una inflamación granulomatosa o también dependiendo de cómo haya sido la uveitis. Entonces, si es unilateral o si debutó en un paciente menor de 16 años o si es bilateral. Entonces, si es unilateral, vemos si es aguda o crónica. Entonces, si es aguda, nuevamente vemos si es HLA-B27 positivo y si lo es, podemos asociar una posible espondiloartropatía. O si no, puede ser, si es crónica, puede ser asociada a un lente hidrócola o el cristalino también. Si es del menor de 16 años, puede ser una artritis idiopática juvenil. Y si es bilateral, entonces determinamos otros exámenes como niveles de microglobulina beta 2 urinaria, y si es normal, pues puede ser un síndrome de nefríticos también. ¿Cuál es el tratamiento como tal? En un enfoque más que todo general. Entonces, si en pacientes con una causa tratable de inflamación como una infección, pues se debe terminar el tratamiento específico, que ya lo veremos más tarde. ¿Cuál es la pauta de corticoides? Primero, una gota cada hora durante los primeros 3 días, luego cada 2 horas por los otros 3 días, luego 4 veces al día por una semana,
3 veces al día por otra semana, 2 veces al día durante una semana y luego una vez al día, haciendo una reducción progresiva. Y se puede interrumpir el cabo entre 5 a 6 semanas. Nuevamente, en este aspecto hay que hacer controles periódicos porque hay que vigilar mucho que no se les incremente la presión. ¿Qué pues esteroides se recomienda? Pues se trata de prednisolona, que es como el más usado también. Unos mencionaban también la fluorometolona, pero la fluorometolona no tiene, pues recomendaban que no tenía tanto poder como antiinflamatorio en el contexto de uveitis, pero dependiendo también la intensidad de esta. Entonces, hay que determinar también pues que los esteroides no estén causando el efecto de catarata porque pues el paciente está recibiendo mucha dosis y usualmente, en cuanto a los corticoides tópicos, pues no suelen causar efectos sistémicos, pero en niños sí se pueden causar si la administración es muy prolongada. Por eso nuevamente se recalca la importancia de los controles. Hay otras formas también de aplicarlos, pero dependiendo de cómo haya respondido esa uveitis, que son la subconjuntival, la pericular, la intraocular, o los sistémicos como tal. Entonces, ¿cuándo se considera la subconjuntival? En casos graves o mal cumplimiento, y pues lo que se aplicaría es betametasona. En cuanto al periocular, pues se puede aplicar o de forma subtenoniana o transeptal, que es por el suelo orbitario, que se aplica triamcinolona o metilprednisolona. En este caso, si el paciente tiene una uveitis anterior con edema macular cistoide o si hay una mala adherencia. Y el efecto máximo se va a conseguir a las 4 semanas y va a durar 3 meses. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? En primer lugar, pues como podemos ver en la imagen, por la forma de aplicación vamos a encontrar una hemorragia subconjuntival, puede haber penetración del globo ocular, incremento de la presión intraocular, sea por el mismo esteroide, con la forma como se está aplicando, necrosis isquémica de párpados, pues entre otros. A nivel intraocular, lo que se aplica es la triamcinolona intravítrea. Nuevamente, si hay uveitis anterior con edema macular cistoide que no responde a otras formas de tratamiento. Y nuevamente, pues puede presentar estas complicaciones: incremento de la presión intraocular, catarata, en este caso ya como estamos metiendo una inyección dentro del ojo, ya puede haber una endoftalmitis, hemorragia o desprendimiento de retina y un pseudohipopio. Y se pueden plantear los corticoides sistémicos si no hay respuesta con otros tratamientos menos intensos, pero recordemos que en este caso ya habría más efectos adversos. Entonces, tenemos también los cicloplégicos, que se usan mucho en uveitis anteriores agudas y exacerbaciones de las crónicas. El objetivo de esos, como les dije previamente, es evitar la formación de sinequias posteriores o romper las que ya se han formado y relajar el espasmo del músculo ciliar. ¿Cuáles son los que se recomiendan? La atropina y el ciclopentolato. Y hay que tener precaución con los efectos adversos que puede haber en niños. Y se recomienda una gota 3 veces al día. Y existen otros preparados que son con adrenalina y con atropina, que pues se usa mucho para romper las sinequias posteriores recientes si los colirios pues fueron ineficaces. Estos también tienen un anestésico local, entonces por decir algo, dicen que 0,3 mililitros de solución contiene 0,12 miligramos de adrenalina y uno de atropina y 6 de procaína. Entonces lo ideal es aplicarlo de estos de forma subconjuntival o en fondos de sajo con una esponjilla de algodón y dejar ahí por 5 minutos. Hay que estar vigilando porque esta combinación puede producir una taquicardia sinusal transitoria post aplicación, entonces por lo que pues, el paciente debe quedar en observación. Con la uveitis anterior ya no infecciosa, entonces hay que tener en cuenta que las mujeres van a tener mayor incidencia y prevalencia en comparación a los hombres, pero obviamente va a variar dependiendo de la enfermedad subyacente. Y como ya vimos, pues puede ocurrir a cualquier edad. Hay una clasificación como tal en cuanto a la duración y a la cantidad de episodios. Entonces, por decir algo, si fue un episodio único, pues o súbita, pues se clasifica como un episodio súbito o insidioso. Puede ser limitada. Si ha habido un episodio en menos de 3 meses o persistente en más un episodio y más de 3 meses. Si es aguda, entonces sí, pues el paciente ha presentado los síntomas en menos de 24 horas. Si es recurrente, si son presentados de forma separada por un periodo de 3 meses, o si son crónicas también, si es una uveitis persistente con más de 3 periodos de entre los 3 meses. ¿Cuál es la fisiopatología de esta uveitis anterior no infecciosa? Entonces, aún se desconoce como tal la asociación del HLA27 y la uveitis. Lo que se acepta más comúnmente es que hay unas teorías de mimetismo molecular con un desencadenante infeccioso, es decir, que el paciente pues pudo haber tenido una infección, sea independiente de su origen, y pues su sistema inmune pudo haber hecho mimetismo molecular con los antígenos microbianos y reconocer estos antígenos en la uvea, por lo que pues reacciona de esta manera.
Entonces, ¿qué es lo que se ha visto como tal? Por ejemplo, se asocia mucho al bacilo de Calmel-Guerin, que pues se puede presentar esta formación de autopéptidos. También con microbioma intestinal, por mayor exposición a antígenos bacterianos, cuando se incrementa la permeabilidad intestinal. Y en este caso van a participar las células TCG4 positivas, que van a estar elevadas mucho en sarcoidosis. Y también, como les dije previamente, si es una enfermedad de Behçet, puede estar también positivo el HLA-B51. Entonces, con la HLA-B27 positivo, como les dije previamente, es como la más frecuente de las no infecciosas. Entonces, el HLA-B27 va a estar localizado en la superficie celular del 8% en el 8% de la población caucásica y en 1,5% en la población africana, árabe y asiática. Puede ser recurrente o alternar en ambos ojos y rara vez ocurre simultáneamente en ambos ojos. ¿A qué se asocia este HLA-B27? Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, incluso enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo que, como les dije previamente, cuando se presenta este tipo de pacientes, interrogar por otros síntomas extraoculares, específicamente articulaciones o síntomas gastrointestinales. Y la discapacidad visual se va a presentar en menos del 5% de los casos. En cuanto a población pediátrica, puede ser asintomática o producir o debutar como con conjuntiva blanca, por decirlo así. Y esto va a generar una serie de complicaciones porque produce un retraso en el tratamiento de aparición de complicaciones como una queratopatía en banda o las cataratas. Es más frecuente, pues también en casos idiopáticos y el 30% se asocia a artritis idiopática juvenil. Entonces, si se presenta de forma bilateral y es crónica, entonces, pues el perfil de este paciente suele ser un paciente de género femenino, por lo que se debe pedir unanas, que suelen ser positivos, con un factor reumatoideo negativo. Si es así, estamos sospechando que es una uveitis por una artritis oligoarticular y también puede ocurrir que una uveitis anterior ocurra con HLA-27 positivo en un paciente hombre masculino, ojo rojo, doloroso unilateral. En este caso se puede pensar en una uveitis anterior en nefritis intersticial tubular, que abreviado se conoce como TINO, y hay que pensar también que esto, hay que tener en cuenta que estas uvitis también se presentan en adolescentes y mujeres jóvenes, pero en este caso van a presentar de forma bilateral con hematuria o proteinuria y elevación de creatinina. Nuevamente, como les dije previamente, estos manejos son multidisciplinarios, no solo de oftalmología. Por decir algo, ya cuando se diagnostica estas nefritis, entonces pues ya obviamente el diagnóstico se hace con una biopsia renal y hay que tener en cuenta que la enfermedad renal y ocular progresan de forma independiente, es decir, que o sea, podemos tener unas pruebas de función renal súper alteradas, pero la parte ocular puede estar relativamente bien. En cuanto a la uveitis anterior inducida por el cristalino, entonces puede ser una uveitis facogénica, facolítica e intraocular. O bueno, facogénica se conoce también como facoantigénica, que es una respuesta granulomatosa zonal a proteínas del cristalino. Esto sucede cuando la cápsula anterior se rompe o está comprometida en trauma. Y la facolítica es una inflamación no granulomatosa, es decir, hay una catarata hipermadura por una cápsula anterior intacta y esta no va a generar precipitados cráticos. ¿Cuál es el manejo? Extracción del cristalino. Si hay una uveitis, pero en este caso es por el lente intraocular, se asocia porque hay un roce entre el lente sobre el iris o el cuerpo ciliar y pues puede presentarse entre semanas o años postquirúrgicos y puede asociarse también a lentes que están en posición anterior o en surco y el tratamiento o es la reposición si es posible o la remoción del lente. Puede presentar también uveitis anterior inducida por medicamentos, entonces pues es toda esta lista que se presenta que es de medicamentos asociados a uveitis, destacamos por ejemplo los análogos de prostaglandinas también, o también pacientes que estén en manejo con antirretrovirales como Cidofovir o ranibizumab también en este caso de los inmunomoduladores, pero aquí también llama la atención que nos ponen las vacunas, por ejemplo, hepatitis B o pacientes que han sido vacunados recientemente contra influenza o pues contra la tuberculosis también puede presentar esta uveitis por el mimetismo molecular. Y tenemos el síndrome uvético de Fuchs, que como dije previamente, pues una iridociclitis o ciclitis, pero en este caso va a producirnos heterocromías, una uveitis crónica, no granulomatosa, que se presenta aproximadamente entre los pacientes mayores de 40 años. Pues la causa es desconocida, están implicados los virus de la rubiola y también el toxoplasma, porque pues, suele presentar algunos signos de toxoplasmosis. ¿Qué síntomas nos presenta esta uveitis de Fuchs? Una visión borrosa progresiva, una heterocromía, por eso es el nombre de acá, donde el ojo afectado suele ser lipocrómico, en este caso sería el ojo derecho. Puede haber turbidez del humor acuoso, precipitados queráticos estrellados también, nódulos iridianos de Cook,
y ocasionalmente de Busaka, atrofia del iris, vasos también en el iris, catarata, glaucoma y corioditis. También puede haber una neovascularización en el ángulo. El diagnóstico de esta uveitis pues, es clínico y el tratamiento son revisiones a largo plazo para detectar pues, que no haya un riesgo de glaucoma, la pauta esteroidea que les mencioné previamente de las uveitis anteriores, y si hay glaucoma, lastimosamente, en este contexto de estas uveitis, no va a responder excelentemente a medicamentos, por lo que se va directamente a manejo quirúrgico, se considera una trabeculectomía con mitomicina C o se consideran unos dispositivos de drenaje directamente. Si hay una pacificación vítrea significativa, ya se plantea la vitrectomía por pars plana. Entonces, esto es un consenso de la Guía Mexicana para el Manejo de la Uveitis no infecciosa en adultos, en este caso del anterior, donde pues nos dan como unos 5 tips para tener en cuenta el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, como les dije previamente, el manejo pues debe ser inicialmente con los esteroides tópicos, el acetato-prednisolona, y si tiene inflamación de más de 3 cruces, de acuerdo a la clasificación SON, se puede considerar el uso de inyecciones con esteroides periculares de corta acción. El tercer nos dice que pues, los esteroides sistémicos no deben ser indicados como tratamiento inicial en las uveitis anteriores con inflamación de mayor o igual a 2 cruces, de acuerdo pues, con la clasificación de SON. Si el paciente pues, tiene una uveitis anterior, si una enfermedad de base, pues los inmunomoduladores no deben estar indicados como tratamiento inicial, pero hay que tener en cuenta también, pues si el paciente ya tiene una enfermedad sistémica de base, obviamente ya eso queda en manejo conjunto con reumatología. Si el paciente es HLA-B27 positivo y tiene más de 3 recurrencias al año, a ella es indicación de empezarle un inmunomodulador. Y el tratamiento con biológicos se recomienda a pacientes HLA-B27 positivos con más de 3 recurrencias al año. Entonces, con la infecciosa, pues está ocasionada por dos grupos principales de patógenos, las virales y las bacterianas. Yo sé que pues también la toxoplasmosis pues genera un cuadro de uveitis anterior, pero pues la literatura no la clasifica como panoveitis. Aunque recordemos obviamente que el toxoplasma pues puede debutar inicialmente como una uveitis anterior, por lo que también se deben enviar los títulos de anticuerpos para toxoplasma. Entonces, pasemos a las virales como tal. Entonces, como les dije previamente, pues vamos a hacer énfasis en las herpéticas y en el VIH, que son como las más frecuentes. Tenemos el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, que ya sabemos que su transmisión puede ser oral y sexual, y cuando se transmite, pues, y se autorresuelve después de una afección dermatológica, hace latencia en el ganglio trigémino o en otros ganglios sensoriales. Es más frecuente en mujeres de mediana edad, y su presentación es unilateral y bilateral en 19% de los casos. Es más frecuente la bilateralidad en atópicos. Entonces, suelen ser uveitis agudas de clínica variable. Entonces, podemos encontrar precipitados queráticos, el patrón típico de la queratitis dendrítica y la atrofia del iris, que en este caso la atrofia es difusa como tal. Pues suele haber usualmente una historia de fiebre y hay unas tasas de recurrencia, por decirlo así, como 27% de recurrencias al año, 50% a los 5 años, 57% a los 10 años y 63% a los 20 años. ¿Cuál es el tratamiento? La pauta esteroidea, excepto si el paciente tiene queratitis, porque si no se complica un poquito más, y el cicloprégico, y en este caso iniciamos aciclovir también 400 miligramos 5 veces al día. Con el virus de la varicela zoster, entonces también este hace la misma latencia en los ganglios sensoriales, pero en este caso va a producir una erupción dermatológica en culebrilla, más frecuente en pacientes pues, de mayor edad, femeninas, de raza blanca y asociado a cuadros de inmunosupresión. Entonces, el 10% del herpes zóster comprende la primera rama, que es la rama oftálmica del trigémino, y de esos pacientes que comprometieron la rama oftálmica del trigémino, el 30 al 50% van a ser compromiso ocular. Y de ese 30 al 50% que hacen compromiso ocular, 43% van a ser iridociclitis. En las uveitis en este caso van a ser de corta duración, recurrentes, unilateral, granulomatosas o no. Y pues debido a estos hallazgos y también que producen un patrón dendrítico, es difícil diferenciarlas de una herpética como tal, por lo que en algunos casos se recomienda la PCR, pero el manejo prácticamente es el mismo que las de herpes simples tipo 1 tipo 2. La diferencia es que si persiste, aumentamos la dosis de la ciclovir. Con el citomegalovirus, pues este se transmite por contacto con membranas mucosas o parenteral. En este caso hay que tener en cuenta que una ovitis por citomegalovirus se va a presentar en un paciente inmunocompetente.
¿Cuál es el perfil de este paciente? Entonces, que hombres de mediana edad, con pues el rango de edad como tal puede variar, y en este caso vemos que presenta precipitados creáticos pequeños. Y pues estas imágenes yo sé que ya las vimos en el síndrome uveítico difuso, pero el problema es que una uveitis por citomegalovirus tiene una presentación idéntica, por decirlo así. Y también puedes causar lo que se conoce como el síndrome de Posner-Schultzman, que es una uveitis hipertensiva, prácticamente un cuadro de elevación súbita de presión intraocular. Entonces, el tratamiento en este contexto es Valgan cicloviral y hay que tener en cuenta que la presión elevada puede persistir, por lo que pues usualmente se suele recomendar los antiglaucomatosos, pero hay que tener una adecuada vigilancia. Con el VIH puede ser como tal la uveitis como una causa, una infección oportunista, dependiendo del estado del conteo de CD4, o una causa directa también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede haber una alta proporción de ARN del VIH intraocular en relación al plasmático y esto pues esto es lo que va a debutar como lo le va a generar al paciente la uveitis anterior. ¿Cuál tratamiento aparte de la pauta esteroidea? La respuesta, el tratamiento antirretroviral. Aquí vemos también por COVID-19 que hay 3 casos de uveitis también anterior. Son reportes por el momento y obviamente cabe recalcar que la información que se encuentra acá tiende a cambiar dependiendo de lo que se vaya reportando o los nuevos hallazgos que se vayan informando pues a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, aquí tenemos 2 casos. El primero, que este es un reporte pues de mayo de 2021, nos reporta una niña de 14 años con fiebre, cefalea, adenopatías cervicales, eritema de mucosa oral y lengua de fresa, una uveitis anterior bilateral no granulomatosa y una elevación de marcadores inflamatorios e interleuquina 6. ¿Qué es lo que resumían en este caso? Primero, que pues la prueba PCR estaba negativa, pero los anticuerpos estaban positivos. Entonces, pues le dieron manejo con esteroide oral, tópico e inmunoglobulina endovenosa, presentó mejoría. Y hay que tener en cuenta, que en primer lugar, que en niños que ya tuvieron COVID desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico, que es lo que imita una enfermedad de Kawasaki. Y la fisiopatología posiblemente está asociado a mimetismo molecular. Este caso, por decir algo, el segundo, que también es de un niño de 12 años que presenta prácticamente el síndrome de Kawasaki-like, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico, también que respondió a esteroides. También vemos que en primer lugar, dos cosas. Uno, que las uveitis en niños por lo menos se están presentando de forma bilateral y puede estar asociado a una infección ya ocurrida por COVID-19. Pero entonces surge este tercer reporte de caso que es de una mujer, este es de julio de 2020, una mujer de 30 años, que presenta también todos los síntomas de uveitis anterior, en este caso también escalofríos, fiebre y ageusia, pero tiene una prueba PCR positiva. Le manejan con tropicamida, pauta esteroidea, y en este caso vemos que le usan hipoclorito de sodio nebulizado a nivel periocular, más lubricante, más yodopovidona y colirio de aceite ozonizado. ¿Por qué usan todo esto? Porque querían en esa época restringir la propagación del virus por toda la superficie ocular. Entonces, hay otros reportes también de adultos donde informan pues, que ya son pacientes que tienen la prueba positiva y están haciendo uveitis anterior. Entonces, ¿qué vemos en común entre niños y en adultos que son bilaterales de su uveitis? La diferencia es que en el niño, por decir algo, está debutando como cuando el paciente hace un síndrome inflamatorio multisistémico, mientras que en adultos debuta con la infección activa. Pero obviamente esto está en estudio por el momento, son reportes muy recientes y todavía esto está en proceso de investigación. Con la bacteriana entonces tenemos la sífilis, la tuberculosis y la enfermedad de Lyme. Entonces, en la sífilis, eh, hay que determinar, pues, si el paciente, pues, si tiene VIH o no, porque recordemos que también es una infección oportunista. Pero si el paciente tiene sífilis y no tiene VIH, pues, puede ser una uveitis anterior aislada, un episodio único, se presenta de forma granulomatosa, crónica, uni o bilateral. Y en este caso, si nos va a producir los precipitados creáticos en grasa de carnero. Y puede haber también vasos en el iris. Puede también vasos en el iris, pero en este caso estos vasos en el iris van a estar dilatados. Puede haber también nódulos o granulomas del iris y el manejo obviamente es conjunto con infectología, con la pauta de penicilina y su pauta esteroidea. Con la tuberculosis, esta se presenta también una uveitis granulomatosa crónica uni o bilateral, que también presenta los precipitados en grasa de carnero
Y puede presentarse también como forma no granulomatosa. Puede haber nódulos también o granulomas en el iris, sinequias posteriores, pero también destaca esta epiescleritis anterior. También puede ser posterior extensa y esto indica una TBC latente. El manejo es tetraconjugado, manejo en conjunto con infectología y la pauta esteroidea. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el etambutol está asociado a neuropatía óptica, por lo que tienen que hacerse vigilancia estrecha. Y que la rifabutina también nos produce uveitis anterior. Entonces, obviamente, hay que hacer una vigilancia muy exhaustiva con estos pacientes. Con la enfermedad de Lyme, vemos que producen también papilitis o manchas algodonosas y vemos aquí que es una epiescleritis nodular y debuta también con parálisis de pares craneales, o sea, la uveitis anterior más todo lo que les mencioné. El tratamiento, pues obviamente va a ser con doxiciclina, excepto en niños ni en embarazadas, amoxicilina o eritromicina, más la pauta esteroidea propia de las uveitis anteriores. Perdón. Pasamos a las uveitis intermedias, que pues estas pueden ser crónicas y recidivantes, pueden tener un inicio larvado. La localización primaria de estas uveitis es en el vitrio y como les dije previamente, se conocen como pars planitis, ciclitis posterior y hialitis. El diagnóstico es clínico, la mayoría pues, de casos también van a ser idiopáticos, pero también pueden estar asociados a inflamaciones sistémicas. Y por decir algo, a nivel de nomenclatura, se dice que si la causa es idiopática, se le denomina pars planitis como tal. Pero si ya tenemos una causa identificada, ya decimos que es una uveitis intermedia asociada y dependiendo de la causa que hayamos identificado. Abarca el 15% de las uveitis y el 20% de las uveitis en el paciente pediátrico. Entonces, ¿cuál es la patogenia de estas uveitis? Está inmunomediada, aunque la etiología no es clara. Hay células implicadas como los linfocitos T, los macrófagos y las células, los linfocitos B que se han encontrado en el vitro de estos pacientes. Incremento también de TCD4 y TCD8, hay niveles elevados de interleuquina 8 y también de los receptores de la interleuquina 2, que recordemos que estos receptores están asociados a expansión clonal y de inmunoglobulina D. Se han reportado también incremento en la cantidad de anticuerpos antigangliósidos y se ha asociado también con el HLA, DR15, 17 y un A28. Pero obviamente no se ha establecido como tal un nexo entre estos HLAs y el origen de estas uveitis como tal, y también pues obviamente hay factores genéticos y hereditarios. Estas son las causas también las autoinmunes, las infecciosas y los síndromes de enmascaramiento. Y nuevamente aquí en las infecciosas aparece toxoplasmosis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, y en las autoinmunes artritis idiopática juvenil, sarcoidosis, esclerosis múltiple, pars planitis, y también las vitritis asociadas a inmunocomplejos. ¿Qué manifestaciones clínicas nos producen estas uveitis? También visión borrosa, miosopsias y a nivel de la biomicroscopía vamos a encontrar estas células en el vitrio. Puede haber disminución de la agudeza visual, pero pues va a depender de la actividad inflamatoria. Recordemos que en este contexto ya pueden debutar también como una uveitis anterior o incluso podemos encontrar turbidez vítrea como tal. Y dependiendo de cómo encontremos esa turbidez, también hay una clasificación. Entonces, si se ve bien, pues la capa de fibras nerviosas, pues es cero cruces. Si se ve la papila y los vasos nítidos por una capa de fibras nerviosas borrosa, una cruz. Si está en la papila y los vasos borrosos, dos cruces. Si solo se ve la papila, tres cruces. Y si no se ve nada, cuatro cruces. Podemos ver aquí, por ejemplo, también el fondo de ojo, estos infiltrados que se conocen como bolas de nieve, que son células inflamatorias y exudados, también, pero estos están en el vitre. Podemos encontrar una periflebitis periférica, por lo que se debe explorar bien el fondo de ojo para encontrar estos hallazgos. Y estos precipitados se conocen como bancos de nieve, que son placas blanco-grisáceas, más que todo ubicados en la parte inferior de la retina. Puede presentarse papiledema en el paciente joven y puede haber unas complicaciones como edema macular cistoide, que esto consiste pues, prácticamente en la formación de quistes alrededor de la mácula, que van a obviamente dificultar mucho la visión. Puede haber membrana epirretiniana macular, otras complicaciones como catarata, glaucoma y pues un desprendimiento de retina como tal. ¿Qué pruebas complementarias debemos pedir? Como tal, y por esto la encerré en un cuadro, esta es como la pentada obligatoria que se debe pedir en un paciente independientemente de la causa. Si encontramos una uveitis intermedia, BCG, PCR, hemograma, OCT y una angiofluoresceína, OCT macular. Entonces,
Dependiendo también de la causa, si ya tenemos una causa subyacente o si sospechamos de una causa, podemos asociar otros paraclínicos. Por ejemplo, si el paciente ha tenido síntomas neurológicos, síntomas de debilidad, convulsiones o algo por el estilo, sospechamos de pronto que puede tener una esclerosis múltiple y se manda una resonancia cerebral. Si el paciente pues ha tenido unos síntomas respiratorios, podemos sospechar también pues de una sarcoidosis, pero lo que se debe enviar en este caso serían unos niveles de enzima convertidora de angiotensina y una radiografía de tórax. La literatura nos pone unas pruebas de función respiratoria, pero estas pruebas ya se realizan pues, especialmente si ya el diagnóstico ya está confirmado o si ya estamos haciendo manejo conjunto con reumatología. La serología sifilítica siempre se pide prácticamente en todas las uveitis y las panoveitis. Y nuevamente los estudios de tuberculosis y la serología del aire. Entonces, ¿cuál es el tratamiento como en nivel de enfoque general? El corticoide tópico, si el paciente ya nos hace una uveitis anterior, la inyección periocular de corticoides, si pues lo que les dije previamente se hace en suelo o forma subtenoniana, 4 a 6 veces a intervalos de 2 a 4 semanas, y como estamos aplicando tanto esteroide, debemos hacer vigilancia a la presión intraocular. Crioterapia en paz plana y retina si hay resistencia a los corticoides y pues también si hay neovascularización periférica o hemorragia. Pues hay que tener en cuenta también que en este caso pues debemos sospechar muy bien la causa subyacente. Y los AINES, sí, se recomienda mucho el naproxeno, 500 miligramos cada 2 horas, tras una inyección periocular, pues obviamente porque pues tus pacientes van a hacer cuadros de dolor ocular tras estos manejos. También se recomienda el corticoide intraocular, una triamcinolona intravítrea, y se ha presentado también la posibilidad de implantes de liberación retardada en caso de que haya una falla terapéutica con los otros esteroides. Y también una alternativa a los corticoides intraoculares son los sistémicos, especialmente si son uveitis bilaterales, entonces la pauta es de 1 a 2 gramos por kilogramo día. Pero hay que tener en cuenta los efectos adversos de estos. Si tenemos falla ya con los corticoides, se plantea el uso de inmunosupresores, ¿cuáles? El micofenolato, el metrotexato, el tacrolimus y la ciclosporina. Y, y también hay falla frente a estos manejos, ya planteamos manejo quirúrgico, que es una vitrectomía pars plana. Y nuevamente, pues si el paciente tiene un glaucoma o una catarata, pues se hace el manejo respectivo. De una forma un poco más organizada, entonces se nos presentan 4 situaciones. Uno, si el paciente tiene una enfermedad unilateral, pero si está inactiva o mínimamente activa. Y la situación 3, que prácticamente sí es bilateral, pero bajo el mismo contexto de la actividad. ¿Qué es lo que se hace? Si encontramos unas opacidades vítreas mínimas, si no hay un edema macular cistoide, si hay buena visión y no hay neovascularización, se hace observación. Si hay un edema macular cistoide leve, esteroide tópico y AINE tópico. Lo mismo en la situación 3. Ahora, si hay una enfermedad unilateral con una enfermedad activa, se plantea el uso de triamcinolona subtenoniana, se hace el seguimiento y si la enfermedad sigue activa, se plantea el uso de triamcinolona intravítrea. Si se requiere más de 3 inyecciones de esta triamcinolona, se plantea el uso del esteroide, del implante del esteroide de acción prolongada, perdón. Si no hay respuesta a esteroide o si el paciente se complica realizando los bancos de nieve, planteamos crioterapia. Si no responde a crioterapia, ya se plantea la vitrectomía. Si el paciente tiene una neovascularización retiniana, se hace la fotocoagulación láser. Y con la situación 4, si el paciente tiene una uveitis intermedia bilateral con enfermedad activa, entonces se plantean esteroides orales a 60 miligramos diarios o miligramos kilogramo día por 2 semanas y luego se disminuye progresivamente esta pauta. Si no responde, se plantea el uso de inmunomoduladores, pero nuevamente esto ya es un manejo conjunto con reumatología. Si hay una exacerbación, especialmente con disminución del esteroide, se plantea el uso de metrotexato. Entonces, este es como un resumen de los medicamentos que se plantean en toda la uveitis intermedia y cómo los laboratorios de seguimiento que se deben realizar también, y especialmente también con algunos signos y síntomas que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, con los esteroides, pues también se quedó de la presión arterial, del peso, pues recordemos que los esteroides tienden a incrementar el peso. Por ejemplo, con metrotexato también con hemático, función hepática cada 6 a 8 semanas, etcétera. Entonces, tenemos en la no infecciosa la pars planitis, que nos va a presentar como un banco de nieve, una bola de nieve, en ausencia de una infección, una enfermedad sistémica asociada. Se presenta en el 85 a 90% de los casos de la uveitis intermedia. La edad de presentación varía entre 5 a 40 años. Eh,
Y pues puede haber como unos sectores que presenten más picos, jóvenes entre 5 a 15 años o mayores entre 20 a 40 años. El 80% de los casos de las parodontitis son bilaterales, entonces, y la gravedad va a ser asimétrica. Los niños con uveitis anterior y los adolescentes que tengan síntomas de uveitis intermedia van a tener miodesopsias como tal. Entonces, como podemos ver acá, estos son como la formación de bancos de nieve. Esto es como la verían en la lámpara de hendidura y eso es como tras retroiluminación. Y nuevamente hay que estar pendiente, pues, de si este paciente tiene un edema macular cistoide, porque estos van a tener pérdida de visión como tal, si tienen neovascularización o van a tener hemorragias vítreas y van a generar desprendimientos de retina. Si tienen sinequias posteriores, pues pueden tener también queratopatía en banda. Con la esclerosis múltiple, entonces hay que tener en cuenta que en este contexto, pues se presentan, el paciente tiene 10 veces más riesgo de presentar una uveitis intermedia. Y hay que tener en cuenta también el riesgo de neuritis óptica. Incluso estos pacientes pueden debutar inicialmente con una neuritis óptica. La esclerosis múltiple afecta a mujeres de raza blanca entre 20 a 50 años y puede ser también la uveitis intermedia como la manifestación más común. El 95% de los casos son bilaterales y en este caso es de menor gravedad la uveitis intermedia. Puede haber también componentes humorales, celulares inmunogenéticos dirigidos contra la mielina y puede estar asociado también a una HLA-DR15. No está claro si el tratamiento pues también de la esclerosis múltiple con interferón tiene algún efecto sobre la uveitis intermedia, porque pues también se ha visto que, por ejemplo, se hace manejo con fingolimod para el edema macular y pues se ha visto que ha habido respuesta con este medicamento. Con la sarcoidosis vemos que el 23 al 26% de los pacientes con sarcoidosis van a desarrollar este tipo de uveitis intermedia. Recordemos que el paciente también puede tener síntomas de uveitis anterior, que es granulomatosa. Puede haber edema macular cistoide, edema del disco óptico, periflebitis y neuritis óptica retrovulvar. Este caso se presenta de forma bilateral y se presenta como también uveitis intermedia con uveitis anterogranulomatosa. Puede haber precipitados en grasa de carnero, nódulos gigantes en el iris como tal, nódulos en la malla trabecular y las bolas de nieve que les dije previamente que se presentan en el vítreo. Con la infecciosa, sífilis, tuberculosis y enfermedad de Lyme también. En este caso, el no uveitis entero se presenta en el 10.3% de los casos de la sífilis. Puede haber vitritis y pues obviamente se ve correlacionado con las pruebas serológicas. Con la tuberculosis, la presentación es de forma inespecífica. Puede haber una inflamación crónica de bajo grado, vitritis u opacidades en bolas de nieve. Y obviamente complementar con todos los estudios para tuberculosis. Y hay que tener en cuenta también pues el área endémica como tal. Y en cuanto a la enfermedad de Lyme, también debemos tener en cuenta también si el paciente viene de áreas endémicas de enfermedad de Lyme, se presenta tanto en niños como en adultos y así hay antecedentes de exposición a garrapatas. Pues hay que recordar también que la enfermedad de Lyme tiene la típica manifestación dermatológica de la erupción cutánea en Diana, perdón, y una artritis crónica. Puede presentarse con edema macular cistoide, una vasculitis retiniana y un edema del disco óptico como tal. Con la uveitis posterior, vemos que es una inflamación intraocular, pues que afecta la retina y o la coroides. Entonces se van a ver células en toda la cavidad vitrea con focos subyacentes o en cara posterior al vitro. Puede haber edema macular o vasculitis retiniana periférica, puede haber también edema del disco óptico o neovascularización retiniana o coroidea. ¿Y cuáles son los sinónimos de esta? Pues una coroiditis, una retinitis, una epiteritis pigmentaria, una vasculitis retiniana, corioretinitis, retinocoroiditis y papilitis. En este caso, la epidemiología y la fisiopatología van a ser variables y pues también en cuanto a la entidad clínica como a la región geográfica como tal. Entonces vemos que estas son las causas, pues yo también las agrupé de forma infecciosa, no infecciosa, pero estos esquemas nos proponen también cuáles son las que debutan con vitritis, con desprendimiento de retina, con focos de retinitis, con vasculitis retinial, cuáles son las que no van a tener vitritis, etcétera. Entonces, como tal, y esto es como un recorderis porque ya las uvitis posteriores infecciosas las vimos en la charla de corioretinopatía infecciosa y autoinmune. Entonces, por lo tanto, pues aquí voy a hacer un recorderis como tal de, pues, de los tratamientos y de las manifestaciones. Por ejemplo, ya sabemos que el huésped definitivo del toxoplasma es el gato. Y vemos como tal que la transmisión también es del consumo de carne poco cocida, por medio de la ingesta de quistes tisulares de alimentos o agua contaminados, también por transfusiones o trasplantes, o también trasplacentariamente. En el caso del toxoplasma,
se presenta el 20 a 60% de las uvitis posteriores y puede haber la reactivación de los quistes previamente inactivos. Y hay que tener en cuenta que pues, el embarazo va a favorecer la recurrencia de la toxoplasmosis ocular y también la resistencia al tratamiento. ¿Qué síntomas nos presenta el paciente? Las miodesopsias, la visión borrosa y la fotofobia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar al fondo de ojo? Puede haber lesiones maculares, que pues recordemos que estas son de mal pronóstico. La inflamación del vítreo con un sitio focal activo, que esto se conoce como signo del faro. El compromiso del nervio óptico como tal, recordemos que este también produce neuroretinitis. Puede haber desprendimiento seroso macular o incluso neovascularización coroidea adyacente a una cicatriz antigua. ¿Cuál es el tratamiento? La pirimetamina sulfa o el trimetoprim sulfa también por 6 semanas y la prednisolona oral. Recordemos también que pues si el paciente nos hace síntomas de uveitis anterior, la pauta esteroidea. Se puede plantear, por decir algo, la clindamicina con dexametasona intravitreal si hay compromiso macular o intolerancia al manejo sistémico. En cuanto al toxocara, lo más característico del toxocara son las tracciones vitreoretinianas que pueden generar, que estos son característicos de él, y recordemos que el principal agente que lo causa es el toxocaracanes, que pues este se ingresa al cuerpo por la ingestión del suelo o alimentos contaminados. Entonces, ¿qué otros hallazgos podemos encontrar? Una exudación periférica que finalmente nos puede generar una leucocoria. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues la parte clínica y anticuerpos contra el toxocara, pues también se puede pedir una ecografía o una PCR. Y el tratamiento con esto es el mebendazol o el tiabendazol más el esteroide y vitrectomía si hay secuelas traccionales. Con la oncocerca, este es un parásito que es otra de las principales causas de ceguera, pues, este se conoce también como la ceguera de los ríos. La gente implica en oncocerca volvulus que se transmite por la mosca simulium. Entonces, lo que sucede con este parásito es que nos va a producir cuadros de corioretinitis bilateral temporal, también esclerosis y atrofia coroidea difusa y gránulos pigmentarios. Y hay que nuevamente correlacionar otras manifestaciones que haya tenido el paciente, específicamente si el paciente tiene nódulos, porque si esto tiene nódulos implica paso del parásito para acá y esto es una forma de reacción del sistema inmune, o también queratitis, que finalmente van a producir estos leucomas que pues producen la ceguera como tal, por eso se conoce como ceguera de los ríos. Y con la cisticercosis, recordemos que se asocia con la Tania solium, que está presente en la carne de cerdo mal preparada, y el paciente presenta dolor ocular, diplopia, corioretinitis, desprendimiento de retina y vasculitis. Aquí podemos ver, por ejemplo, un quiste coroideo, un quiste subretiniano, incluso los quistes en la cámara anterior. ¿Cuál es el tratamiento? El corticoide sistémico y albendazol también, y una extracción quirúrgica de las larvas. Con las virales, pues tenemos el VIH, que pues ya sabemos las formas de transmisión y que pues sabemos que puede tener cuadros de uveitis anterior, como vimos previamente, pero la manifestación en la uveitis posterior es la microangiopatía retiniana, de hecho es un marcador de riesgo para que el paciente pueda presentar una retinitis por citomegalovirus. Se asocia a depósitos inmunocomplejos que pues van a generar la afectación endotelial y unas anomalías en el flujo sanguíneo y como vemos acá, no solo va a producir estas hemorragias, sino también los focos blancos godonosos y puede o no haber microaneurismas. Con la retinitis por citomegalovirus, pues recordemos que esa es una infección ya oportunista en pacientes ya en fase SIDA. Ya sabemos las formas que la transmisiones sexuales, exposición a sangre o tejidos, que estos pacientes pues pueden tener también miodesopsia, pueden debutar como una uveitis anterior, como vimos previamente, y vemos acá dos cuadros característicos. Uno, esto se conoce como también fondo de ojo en forma de pizza de tomate, que se asocia principalmente con hemorragias retinianas y áreas granulares y también una retina blanquecina como tal. Y como podemos ver acá, ya en estadios más avanzados puede haber un envainamiento vascular y generando también ramas escarchadas. ¿Cuál es el tratamiento con esta? Primero, la terapia antirretroviral, porque estos pacientes sí o sí pues, suelen tener VIH en fase SIDA. Y se plantea valganciclovir a 900 miligramos 2 veces al día por 3 semanas y luego 900 miligramos diarios, más el filgastrin, que es para evitar una neutropenia, ya que esto es un efecto secundario del valganciclovir. Si hay intolerancia al tratamiento sistémico, se plantea el implante intravitro de ganciclovir como tal. Y si hay un desprendimiento de retina, se plantea una vitrectomía con un taponamiento de aceite de silicona. Tenemos la necrosis retiniana progresiva, que esta está asociada a la varicela zoster en el paciente inmunosuprimido. También debuta con uveitis anterior, vitritis y retinitis.
En forma precoz, como podemos ver, puede haber infiltrados multifocales blanco-amarillentos con compromiso macular. Puede haber también una necrosis difusa y mínima vasculitis también. Y si ya son más tardíos, pues puede haber múltiples focos ya con compromiso vascular, pero estos focos ya se han unido y puede haber cicatrización en placas y posteriormente desprendimiento de retina y atrofia óptica. El diagnóstico pues es clínico, con las se pueden tomar muestras de vitro o una PCR como tal. Y el tratamiento pues se plantea también terapia antirretroviral, pues dependiendo también de si hay otras enfermedades asociadas, ganciclovir, foscarnet intravítreo o endovenoso, o la cirugía si ya el paciente nos presenta desprendimientos de retina. Y con la necrosis retiniana aguda, en este caso se presenta por el virus del herpes zóster o el varicela zóster, pero en individuos sanos, y el paciente pues tiene una visión borrosa, miosopsias, dolor, pues como su nombre lo indica, pues también se produce cuadros de necrosis, pero previos a esta necrosis va a haber vitritis, isquemia retiniana, como muestran secuencialmente estas imágenes acá. Entonces aquí vemos focos de vitritis, también infiltrados también subretinianos. Puede haber epiescleritis, puede haber ya posteriormente hemorragias retinianas y ya finalmente la necrosis, que en este caso ya son cuadros que van a comprometer de forma irreversible ya la visión como tal. El tratamiento con esto es aciclovir con corticoides sistémicos. Se plantea retinopexia láser en áreas necróticas y vitrectomía si hay desprendimiento de retina. Con las fúngicas tenemos la cándida albicans específicamente, que esta pudo haber ingresado de forma exógena o endógena también, sean pacientes usuarios de drogas vía parenteral, o un foco séptico, usuarios de catéteres, o en pacientes ya inmunosuprimidos, sea por el VIH o también por otros agentes. Suele haber afectación bilateral, también vitritis en bolas de algodón o collares de perlas, y puede haber acá, como pueden ver, lesiones blanco-cremosas. Puede haber necrosis retiniana que finalmente nos genere un desprendimiento de retina y puede haber cuadros de uveitis anterior, pero ya esto implica que esto ya está en fases avanzadas. El diagnóstico puede ser con biopsia vitrea, PCR y cultivos, y el tratamiento es con anfotericina B endovenosa, por lo tanto el paciente tiene que estar hospitalizado, flucitocina oral y voriconazol. Y se plantea vitrectomía en casos graves o refractarios. Con el criptococo, el principal agente implicado es el criptococcus neoformas. Como podemos ver acá, este nos produce unas coroiditis multifocales con vasculitis exudados, puede haber papiledema y trastornos de los movimientos oculares. Y el tratamiento va a ser con fluconazol, 400 miligramos días con flucitocina. Y el neumocistis, pues el principal agente de neumocitis es el neumocitis girovechi, también obviamente pues es propio del paciente en fase SIDA ya no controlado, nos genera lesiones bilaterales, también generando vitritis mínima, pero en este caso genera pérdida insignificante de la visión como tal, y vemos acá estos infiltrados múltiples intrarretinos que posteriormente pueden confluir. El tratamiento es trimethoprim sulfa, pero recordemos que esto es un manejo conjunto con medicina interna porque ya implica que el neumocito está haciendo afectación extrapulmonar. Con las bacterianas tenemos la tuberculosis, que pues ya sabemos que nos produce una uveitis anterior granulomatosa, está asociado también pues obviamente ya a inmunodeficiencia como tal, y vemos todas estas manifestaciones que podemos encontrar en el fondo de ojo. Pues aparte de las vitritis podemos encontrar granulomas corideos, infiltración difusa, cuadros de coroiditis serpiginosa y vasculitis incluso con hemorragias intrarretinianas. Si encontramos esto, pues se podría mandar también una vaciloscopia, una PCR, estudios para tuberculosis prácticamente, y el OCT de mácula y una angiografía con fluoresceína. Y el tratamiento es similar, como les dije previamente con los uveitis anteriores, el tetraconjugado más corticoides y láser, pero en este caso sí hay neovascularización prerretiniana. Con la sífilis, pues ya sabemos un mecanismo de transmisión y el principal agente es el treponema pallidum, que pues, nos va a producir una corioretinitis multifocal, que posteriormente puede progresar a una corioretinopatía placoide posterior aguda, y también el paciente puede tener una neuroretinitis como tal. Y si ya tenemos un paciente con una afectación retiniana, el manejo de estas es como neurosífilis, que es con penicilina G cristalina, a 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 días, o tenemos también la penicilina G procaína, y si no, si el paciente es alérgico, se puede plantear uso de ceftriaxona o también la terapia de desensibilización a penicilina. Y con la enfermedad de Lyme, en el caso de las uveitis posteriores,
vemos que pues, produce estos infiltrados corioretinales confluentes, estas lesiones en sacabocados que semejan también los copos de nieve y también presentan las neuroretinitis y ya vemos que el tratamiento es con doxiciclina. Y hay que tener en cuenta nuevamente que si el paciente pues, presenta el debut con uveitis anterior, se plantea el tratamiento de estas uveitis. Con la no infecciosa, pues tenemos el Burkitt-Chaudhry, que vemos que es una afección donde hay anticuerpos contra los melanocitos, especialmente la uvea, el oído y las meninges, y también está asociado el HLA-DR2 y el HLA-DR4. Tiene tres fases: la prodrómica, que va a producir manifestaciones neuroauditivas; la fase uveítica aguda, que nos va a producir cuadros de uveitis anterior, más infiltración coroidea, vitritis, papilitis y desprendimientos de retina exudativos. Y tenemos la fase de convalecencia, que también el paciente presenta alopecia, vitiligo, poliosis, y esto es que es un fondo de ojo crepuscular que produce múltiples infiltrados también subretinianos que dan la apariencia de una puesta de sol, por eso se llama así. Y como podemos ver también, al pedirle una angiografía puede tener el paciente múltiples desprendimientos de retina exudativos. ¿Cuál es el diagnóstico? Clínico con angiografía y OCT. Y de hecho, aquí podemos ver que hay unos criterios para el Burkitt-Chaudhry. Por ejemplo, si el paciente tuvo antecedente traumaocular, si hay ausencia de otras enfermedades, si hay uveitis bilateral, si hay manifestaciones neurológicas y auditivas, y si hay alteraciones tegumentares que no precedan a la enfermedad del sistema nervioso central u ocular, como alopecia, la poliosis y el vitiligo. El tratamiento, esteroide, prednisolona oral, o puede requerirse también metilprednisolona endovenosa y el manejo de la uveitis anterior como tal. Con la enfermedad de Behçet, este es un trastorno sistémico que se caracteriza por ataques recurrentes en la inflamación y oclusión vascular. El paciente concomitantemente puede tener úlceras orales y lesiones cutáneas y afectaciones neurológicas. Es más frecuente en hombres que en mujeres y es más frecuente en el sudeste asiático. Este es de etiología desconocida, pero pues se plantea que puede estar asociado al HLA-B51 y estos son los síntomas que nos puede presentar. Los infiltrados retinianos, puede haber la presencia de hipopión, la hemorragia perivascular, una atrofia óptica, las vitritis y retinitis también. ¿Qué pruebas complementarias podemos pedir? Una BCG, una PCR, unos niveles de complemento, una una angiofluoresceína, angiografía con fluoresceína, pero una resonancia cerebral debido a las manifestaciones neurológicas que produce, y una angioresonancia para determinar si no hay más compromiso vascular. ¿Cuál es el tratamiento? También los esteroides, puede haber combinación con azatoprina, ciclosporina o infliximab, especialmente si tenemos vasculitis retiniana o afectación macular. Y pues obviamente esto es manejo multidisciplinario también con reumatología, con medicina interna. Con la sarcoidosis, pues ya la hemos mencionado varias veces. Recordemos que esta se caracteriza por cuadros de formación de granulomas no calcificantes. Y esto es más frecuente en pacientes afrodescendientes. Recordemos que pues, esto genera síntomas respiratorios y también lesiones cutáneas, como un eritema nodoso o un lupus perni, que son presencia de lesiones violáceas en las extremidades. Puede haber, por ejemplo, estos granulomas coroideos pequeños, puede haber infiltración coroidea o una periflebitis oclusiva con un papiledema. Podemos encontrar también la presencia de múltiples granulomas o periflebitis en gotas de cera o granulomas con la periflebitis como tal. Puede haber también la presencia de macroaneurismas retinianos y puede haber también nódulos en la papila óptica. Recordemos que estas uveitis van a ser bilaterales, el tratamiento va a ser con corticoides sistémicos, el manejo de la uveitis anterior si el que el paciente la tiene, la fotocoagulación en áreas isquémicas, y neovascularización y los AINES tópicos. Y la coroidopatía serpiginosa, pues recordemos que esto se presenta de forma bilateral en edades medias, más frecuente en hombres, que suele estar asociada al HLA-B7 y es recidivante y de mal pronóstico como tal. Estos pacientes suelen tener visión borrosa, que suele ser inicialmente unilateral, puede haber escotomas y metamorfopsias. Puede haber también cuadros de uveitis anterior, vitritis, lesiones blanco-grisáceas, festoneadas y atróficas debido a este patrón festoneado de que recibe el nombre de serpiginosa. Suele iniciar, como podemos ver, en la papila óptica y pues son pruebas complementarias que podemos solicitar más que todo para descartar tuberculosis y podemos solicitar una angiofluoresceína. El tratamiento va a ser con corticoides orales endovenosos y si falla, se puede usar inmunosupresores. Finalmente, con las panoveitis, entonces, en esta parte de esta charla, pues más que todo complemento lo que no se abordó especialmente con la parte no infecciosa, la parte autoinmune, ya que la infecciosa, pues ya abarcamos prácticamente todas, las sífilis, tuberculosis, las necrosis retinianas agudas, las herpéticas en Lyme, la toxoplasmosis, y como recordar que también que puede haber cuadros por brucelosis, por el mintos,
por coccidiomicosis, por esporotricosis también, o una endoftalmitis como tal, pero pues endoftalmitis es otro tema que se abordará en otra sesión. Entonces, recordemos que puede haber también una coroiditis multifocal con panuveitis. ¿Qué es lo que destaca en esta enfermedad? Que puede ser una panuveitis crónica o recurrente, bilateral y asimétrica. Es más frecuente en mujeres de mediana edad y suelen tener una gravedad y pronóstico variables. ¿Qué síntomas puede haber? Visión borrosa, miosopsias, fotopsias, cuadros de uveitis anterior, vitritis. Esto es lo que podemos encontrar en el fondo de ojo, unas lesiones inactivas o lesiones activas con infiltrados ovoides amarillentos grisáceos. Cuando están activos, pues pueden semejar un poquito al toxoplasma, pueden haber un patrón en racimos o no, y puede haber atrofia peripapilar. Aquí bueno, sí se puede ver un poquito de atrofia peripapilar. Puede haber también neovascularización coroidea y recordemos pues también que en este caso puede haber compromiso de la mácula, de la fobia, siendo más específicos, por lo que se debe pedir también una angiografía con fluoresceína, donde podemos ver aquí en la fase venosa precoz que hay hiperfluoresceína en encaje en la fobia y en la fase tardía que hay hiperfluoresceína, perdón, en la fobia. El tratamiento, pues, con corticoides sistémicos y locales. Si el tratamiento es refractario a los esteroides, entonces se plantea el uso de inmunosupresor. Con la oftalmia simpática, entonces este es un cuadro de panoveitis granulomatosa bilateral y hay que tener en cuenta mucho que esto aparece después de un traumatismo penetrante o una cirugía intraocular. Esto se asocia mucho a una respuesta retardada a antígenos uveales, ya que hay la literatura sobre observación, especialmente en los pacientes que se les haga una evisceración o una enucleación, donde se tiene que resecar completamente todo el tejido, ya que si se dejan antígenos uveales, se generan estas uveitis y por lo tanto esto se va a manifestar en el ojo que no fue intervenido quirúrgicamente. Entonces, se presenta 2 semanas a 3 meses después de la lesión y pues debuta como tal como una uveitis anterior granulomatosa y podemos ver aquí estos precipitados retroqueráticos, estos infiltrados coroideos y la presencia de un hipopio. En algunos casos, aunque raro, puede haber desprendimientos de retina, vasculitis y papiledema, pues las pruebas complementarias que son la OCT, la ecografía y la angiofluoresceína. Y el tratamiento va a ser con la pauta esteroidal de la uveitis anterior y corticoides orales o endovenosos. Si hay resistencia, ya usamos el uso de inmunomoduladores y en este caso se puede plantear una enucleación si el ojo ya está muy dañado, si, dependiendo obviamente pues de qué tan comprometido esté el ojo en este contexto. Y tenemos la retinocoroidopatía emperdigonada o retinocoroidopatía de Birsot, también que la van a encontrar en la literatura. Esta va a generar cuadros de panoveitis crónica bilaterales, se presenta más que todo en mujeres de mediana edad se caracteriza por una pérdida progresiva de la visión central con fotopsias y miodesopsias. Va a generar también vitritis, parches coroideos mal definidos, como podemos ver acá, ovoides y de color cremoso, pero estos van a respetar la mácula como tal. Como complicaciones pueden presentarse edema macular cistoide, membranas epirretinales y neovascularización coroidea. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo son estos infiltrados en la fase activa. En la fase inactiva se ven un poquito más definidos. Puede haber exudación en la papila y en los vasos, en las angiofluoresceinas y también unas lesiones hipofluorescentes en toda la retina como tal. ¿Qué pruebas complementarias podemos solicitar? Un tipaje de HLA, en este caso A29, que es positivo en más del 95% de los casos, pero no se ha encontrado por el momento la asociación entre estos dos. Y nuevamente los que les he repetido, que son los OCT, la angiografía, y en este caso la electroretinografía, que nos va a reportar hallazgos compatibles con alteraciones en los conos y en los bastones. El tratamiento se basa con corticoides sistémicos e intraoculares, y si hay fallas, se plantea el uso de inmunosupresores. Y muchas gracias, y eso es lo que les tenía para el día de hoy. Bueno, Gabriel, muy, muy buena charla. Hiciste una revisión muy completa. Lógicamente, esto de la uveitis es una cosa muy, muy larga. De hecho, hay una subespecialidad justo para esto solamente. Pero me parece que lo enfocaste muy bien y es importante de todos modos que nos quede a nosotros que cuando estamos ante una uveitis, sí tenemos que hacer al menos dos cosas. Primero, de clasificarla si es granulomatosa y no granulomatosa. Y segundo, determinar qué parte anatómica está comprometida, si es la parte anterior, intermedia, posterior o panuveitis. Y cuando uno ya más o menos se ha clasificado en esas dos cosas, prácticamente descarta mucho y puede
entonces empezar a tratar de mirar con la historia clínica para poder tratar de tener un enfoque. Porque es que si uno la uveitis le empieza a mandar exámenes diagnósticos, no para. Hay que encauzarlo, primero haciendo estas clasificaciones para poder enfocarse un poco sobre cuál es la etiología. Lo otro que yo le he oído a todos los uveólogos es, cuando ustedes están ante una uveitis anterior, que es por primera vez y que no es muy severa, generalmente usted le hace el tratamiento tópico y eso sí, si ese paciente vuelve y recurre, inmediatamente tiene que empezar a estudiarlo bien. Y si de pronto es un paciente que además de eso tiene varias recurrencias y es un paciente que estamos viendo que se está volviendo crónico y que está llevando a formar cataratas y a tener más complicaciones, no duden en inmediatamente hacer la interconsulta con la especialista de uveitis, porque esto es de un manejo muy confuso. Me pareció muy buena la charla. Ahí les queda de todos modos esta charla grabada, porque vi que la estaban grabando. Sí, Porque es que definitivamente cuando uno está ante una circunstancia como una uveitis, pues es muy bueno ir teniendo como una guía, y estos chancuquitos nos sirve a todos. Muy buena charla. muchas gracias, doctor. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. No, señor. Muy claro. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabo. Bueno, muy buena charla. Gracias, Beatriz, doctor. ¿qué ha habido de la niña? ¿Cómo va María José?